Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias. Qué gusto coincidir con algunos. Bien, pues un gusto. Vamos a platicar el día de hoy sobre también chismes históricos sobre la estimulación. Y bueno, antes que nada me gustaría empezar con algunos datos alarmantes sobre la depresión. Esta gráfica que estamos viendo del lado derecho es una gráfica reciente publicada en el 2020 en la revista The Lancet. Previamente, antes de la pandemia, existían aproximadamente 193 millones de personas a nivel mundial que padecían depresión. Posteriormente, a raíz del 2020, con el tema de la pandemia, incrementaron 53.2 millones de casos, de los cuales llama mucho la atención que vemos que hay ciertas personas que son más vulnerables que otras. Aquí vemos, por ejemplo, la edad. Las personas más afectadas durante la pandemia fueron personas entre 20 y 25 años, de las cuales el 35.5 fueron mujeres y 17.7 hombres. Actualmente, pues han pasado 4 años después de esta publicación y hoy en día tenemos 332 millones de personas actualmente viviendo con depresión. Y bueno, es alarmante. Ahorita vamos a ver por qué se da. Ha sido un verdadero impacto a nivel de la calidad de vida, un impacto funcional, representando la segunda causa de discapacidad, seguida por el dolor lumbar como causa número 1 de discapacidad. Y aquí, bueno, vemos que el 5.7 de los adultos tienen depresión y de los cuales entre el 30 y 40% son refractarios al tratamiento convencional. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengamos al mejor médico, aunque tengamos los mejores médicos, los pacientes no van a responder. ¿Y qué es la depresión? La depresión hoy en día es catalogada como una enfermedad, en donde existen múltiples cambios anatómicos, funcionales, moleculares. Y no es lo único. En realidad la depresión nunca viene sola. Esto que estamos viendo aquí en este esquema, en el centro representa la depresión mayor y esta que estamos viendo aquí es el riesgo relativo, es decir, la probabilidad que tengo de presentar alguna otra comorbilidad aunada a la depresión. Aquí vemos, por ejemplo, un riesgo relativo de 1.8, 1.8, 1.8. ¿Qué traduce esto? Que tener depresión aumenta la probabilidad de tener enfermedades cardíacas, aumenta la mortalidad y aumenta la probabilidad de tener afectaciones cognitivas. Seguido de 1.7 con incapacidad, 1.6, diabetes, obesidad y 1.3 cáncer. Ojo, esto no quiere decir que la depresión me vaya a dar esto forzosamente. Es una serie de factores. La depresión es multifactorial. Entonces, por favor, no digan que la depresión da cáncer, ¿ok? No como tal. Aumenta la probabilidad y claro que aquí tomamos en cuenta una cuestión genética. De los cánceres que se han investigado más o que se han asociado más a depresión es el cáncer de mama y cáncer de colon y recto. Aunque por otro lado ha aumentado mucho el cáncer de colon y recto porque creen, por nuestros hábitos alimenticios, que se ha visto mucho más cáncer. Antes veíamos cáncer de colon en jóvenes de 50, 60 años y ahora vemos en niños de 40 años. Entonces, pues bueno, hay que cuidarnos mucho. ¿Y por qué se da? ¿Cuál es el origen? La pregunta del millón que todos nos hacemos. ¿Por qué se da la depresión? Es multifactorial. Como especie, neurobiológicamente todos tenemos cierta predisposición por la complejidad de nuestro sistema nervioso. Sabemos que hay genes, no hay un gen único, no hay genes específicos en los cuales yo pueda tener ciertos cambios que me predispongan a tener depresión, pero sí hay una serie de genes que conocemos en general. Factores ambientales, la vida se puede volver ruda, la vida puede ser complicada, pérdidas familiares, puede ser que tenga o no tenga pareja, puede ser que tenga un problema financiero, preocupaciones, entre muchos otros. Y de los datos importantes que se han visto en la depresión es que aunado a esto existen cambios neuroendocrinos.
Es decir, uno de los factores que más predispone al desarrollo de la depresión es el estrés. El estrés se ha visto que aumenta la actividad del eje neuroendocrino, produciendo una mayor cantidad de CRH, que es una hormona que sintetiza el hipotálamo, y que esta hormona se activa con la finalidad de sintetizar más cortisol. Siempre satanizamos al pobre cortisol, pero tiene una razón de ser. El cortisol existe y en todos nosotros aumenta en la mañana con la finalidad de aumentar los niveles de glucosa en sangre. El problema es que cuando estamos estresados, ya sea por alguna condición médica, ya sea incluso por el estrés psicológico, este estrés va generando picos de cortisol y por lo tanto tengo más glucosa, por eso de ahí viene la predisposición también de tener diabetes. Y por otro lado, el cortisol también tiene un impacto a nivel del sistema nervioso central, es decir, generando un daño neuronal. Por otro lado, tenemos cambios en cuanto a la neuroinflamación. Aquí no sabemos si es causa o consecuencia, es decir, no sabemos exactamente si yo, Laura, nazco con neuronas que tengan una forma diferente, que se conecten de una forma diferente y que el procesamiento sea diferente, aunado a eso que pueda tener una enfermedad autoinmune que produzca inflamación y eso genere más daño en las neuronas, o al revés, que las enfermedades autoinmunes o enfermedades que lleven procesos inflamatorios dañen las neuronas. No sabemos a ciencia cierta si es causa o consecuencia. Lo que sí sabemos es que cualquier proceso inflamatorio está muy relacionado con daño neuronal. Entonces, también es muy importante tomar en cuenta este aspecto, incluso las citocinas, es decir, las sustancias proinflamatorias a nivel periférico, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y generar daños. Por otro lado, hay cambios en la neuroplasticidad. Es bien sabido, uno de los hallazgos más importantes y relevantes en el origen de la depresión es que hay un factor que se le conoce como factor neurotrófico, que es el factor BDNF, del cual este genera y ayuda a mejorar cambios en la neuroplasticidad, dándole protección a las neuronas. Pero se ha visto que en personas, pacientes que tienen depresión, este factor se encuentra disminuido, generando cambios importantes en neuroplasticidad. Por otro lado, alteraciones en la neurotransmisión. Sé que se dice mucho que la depresión es una baja en la serotonina. A ver, sí, pero eso es ver la punta del iceberg. A veces nos es más fácil explicarle a los pacientes que cuando baja la serotonina, este medicamento sube la serotonina y me siento mejor. Pero quiero que entendamos que una alteración en un neurotransmisor no es suficiente. Hay mucho más que entender y no es el único neurotransmisor que se afecta en la depresión. Aunado a todo esto, derivado a estos cambios, también tenemos cambios estructurales y alteraciones en los circuitos neuronales. De los cambios estructurales más importantes que se han visto ha sido una reducción del volumen de ciertas estructuras. Y aquí la pregunta es, pues, ¿yo nazco con una reducción del volumen de ciertas estructuras o propiamente la depresión me predispone a un cambio? Fíjense bien aquí en este estudio que hicieron, en esta gráfica lo que estamos viendo es, en verde, hacen una comparación entre pacientes que tienen depresión mayor y lo comparan con sujetos sanos. Y se dan cuenta que ciertas estructuras como el tálamo y el lóbulo frontal se encuentran disminuidas de tamaño. Después dicen, bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a comparar los pacientes que tienen depresión mayor y los vamos a comparar con pacientes que tienen trastorno bipolar. Y se dan cuenta que los pacientes que tienen depresión tienen disminuido estructuras como los núcleos de la base. Hay que recordar que los núcleos de la base participan regulando el comportamiento y emociones, entre muchas otras funciones. Y después hacen una muestra más grande, porque dicen, bueno, a ver, vamos a ver qué tantos cambios hay en la depresión. Comparan pacientes con depresión, sujetos sanos con trastorno bipolar, esquizofrenia, distintos trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y consumo de sustancias. Y se dan cuenta que el cambio más consistente en la depresión es una disminución del hipocampo. El hipocampo, este famoso caballito de mar, que en donde se produce una neurogénesis. Esto explica parte de los síntomas que se presentan en la depresión y esto explica por qué es tan difícil tratarla.
¿Y cómo la tratamos? Tomando en cuenta esto. Pues bueno, un poquito de humor en cuanto a lo que sucede, lo que ha sucedido a lo largo de los años. Pues empiezan a ver los primeros tratamientos. En 1940 empieza, esta es una imagen que representa parte de la terapia electroconvulsiva. Posteriormente, en los 50, el famoso tratamiento de échale ganas, tú puedes, estás joven, todo lo tienes, pues nada más párate y ya, ¿no? Que actualmente sigue siendo parte de nuestro mal tratamiento hoy en día. Quitemos eso, por favor. Posteriormente nacen los primeros antidepresivos y como chisme histórico, los primeros antidepresivos ni siquiera se utilizaron para tratar la depresión. Fue un descubrimiento de los fármacos. Se empezaron a utilizar en estas épocas tratamientos para tratar la tuberculosis y encontraron un medicamento que inhibe una enzima que se llama MAO, que es inhibidor de la monoaminooxidasa, y se dieron cuenta que al reducirla, entonces, ahora sí, lo que hace es que mejora los síntomas de depresión. Posteriormente vienen las terapias que hoy en día nos apoyan mucho como tratamiento complementario, que son las terapias cognitivas, la psicoterapia. Por otro lado, vemos que empieza a haber ahora sí la síntesis de nuevos medicamentos. Esta imagen no sé por qué no se alcanza a ver ahí el videíto, es un videíto, pero bueno. Esto que estamos viendo aquí representa parte del mecanismo de acción de nuestros fármacos de elección hoy en día para tratar la depresión, que son los famosos inhibidores de la recaptura de serotonina, y hoy en día la estimulación magnética transcranial. Ojo, no son las únicas alternativas o tratamientos, pero sí son de los más importantes. Ahora, ¿y qué tanto se ha estudiado la estimulación magnética hoy en día? Muchas veces, y aquí quiero platicarles porque mucha gente habla que la estimulación es un tratamiento innovador, por supuesto que sí, pero no es nuevo. Ya tiene más de 30 años utilizándose en distintas partes del mundo. Esta gráfica que estamos viendo aquí representa las publicaciones que se hicieron en el año de 1999, con 57 publicaciones. Hoy en día tenemos más de 400 publicaciones en el 2023 y muchas más. Y vean hacia dónde va la curva, hacia arriba, que quiere decir que hay un gran interés en este tipo de tratamientos cuando se hace bien y no cuando se hacen charlatanerías. Bien, ahora, y un poquito antes de entrar en detalles de lo que es la estimulación, un poquito de antecedentes históricos, porque es muy difícil de entender lo que es la estimulación. Mucha gente lo asocia con imanes y con aparatos que se pueden poner en cualquier zona y se acabó, y no es así. En el año de 1831, ayer, hace algunos ayeres, Michael Faraday, científico, describió lo que se le conoce hoy en día como la ley de la inducción electromagnética o también conocida como la ley de Faraday. Para fines prácticos, lo que hizo Faraday fue, él dijo, a ver, cuando un campo magnético cambia, produce electricidad. Y de ahí viene la parte de estimulación magnética. Claramente, en ese entonces no existía la estimulación. Pero luego, un científico fue muy listo y dijo, bueno, ¿por qué no estudiamos el campo magnético? Este investigador, Anthony Barker, lo que hizo fue en que en los años de los 80, él estaba trabajando el campo magnético a nivel periférico. Y entonces la pregunta fue, a ver, si yo tengo un campo magnético que tiene la capacidad de estimular físicamente el músculo, ¿será que yo puedo generar un campo magnético que tenga la capacidad de estimular el sistema nervioso central? Y así lo hizo. En el año de 1985, en The Lancet, se publica el primer artículo en donde salen por primera vez estimulando físicamente a una persona de forma no invasiva. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ahí lo que hizo es colocar una bobina. Las bobinas que se utilizan, que se utilizó en ese momento y las que se utilizan hoy en día, están hechas de un alambre de cobre con formas muy específicas. Esto que vemos en rojo es parte del alambre de cobre, parte de la bobina. Se conecta a un equipo que es como el cerebro del equipo y este se conecta a la corriente eléctrica. Al momento en el que se coloca la bobina, esto genera el campo magnético atraviesa el cráneo, por eso se le conoce como transcraneal, generando una activación neuronal.
es decir, se despolarizan las neuronas. Esto que estamos viendo aquí es una representación. ¿Qué pasa si yo, Laura, pongo físicamente la bobina en la corteza motora que se encarga de realizar los movimientos? Voy a esperar visualmente un movimiento muy sutil cuando se da el pulso del lado contralateral. Y así empezó la historia. Así empezó este chisme científico de estimulación magnética desde hace muchos años. Después de esta gran publicación, en el año de 1990 es cuando empiezan a haber más investigaciones sobre el tratamiento. Es decir, ok, bueno, ya sé que hoy en día puedo estimular físicamente ciertas áreas del cerebro sin necesidad de abrir cabezas, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Se empezaron a desarrollar distintos protocolos que tienen como objetivo mejorar los síntomas de distintas enfermedades neuropsiquiátricas. Posteriormente se hace un estudio doble ciego multicéntrico en 301 pacientes en donde se evalúa qué tan eficaz es la estimulación magnética transcranial en pacientes que no responden al tratamiento farmacológico, teniendo muy buenos resultados. Y posteriormente, en el 2008, la FDA aprueba la estimulación magnética transcranial como parte del tratamiento para el trastorno depresivo mayor. ¿Y qué es finalmente entonces? La estimulación es una opción, vamos a llamarlo una opción de tratamiento. Si bien es cierto que tiene muy buenos resultados, no es la panacea, no es para todos. Aunque estemos sanos, también se puede utilizar la estimulación en algunos sujetos sanos, pero no es un juego, es un tratamiento, es una opción complementaria, que esto no exime el uso de medicamentos y la parte importante que es también la de psicoterapia. Entonces, no es sustituible este tratamiento por ninguna otra de las terapias que se dan actualmente. Es una técnica de neuromodulación, que quiere decir que modula la actividad cortical utilizando campo magnético para poder estimular zonas muy específicas en el cerebro. No duele, aunque hay pacientes que tienen una mayor sensibilidad y sí les molesta. O sea, sí, de la experiencia que tengo, he tenido 2 pacientes que dicen, Lau, me duele, valió la pena. No creas que me gustó, pero aquí estoy, pero sí algo sentí diferente, no muy placentero. No es invasiva, no requiere de anestesia, es un procedimiento ambulatorio. El paciente viene, se hace la sesión y sale. El paciente tiene que permanecer despierto durante toda la sesión. Es un tratamiento muy seguro, relativamente con pocos efectos adversos. ¿Y de dónde viene? Igual, todo esto se basa en la ley de la inducción electromagnética, en donde yo coloco la bobina generando un campo magnético. A través de esta bobina se induce una corriente eléctrica que tiene la capacidad de excitar a la neurona en ciertas zonas muy específicas. Ahora, los protocolos que se han diseñado hoy en día están basados en ciertos parámetros. Es decir, por ejemplo, regresando al umbral motor. El umbral motor, pues, es este porcentaje en donde yo identifico una respuesta motora, una respuesta física del lado contralateral en la corteza motora. La intensidad, pues, puede variar según el protocolo, según para lo que esté diseñado. Puede ser del 100%, 110 o 120%, entre otros. El tipo de bobina, generalmente utilizamos una bobina en forma de 8. Esto me permite que la estimulación sea mucho más focalizada, dirigida a zonas muy específicos, pero no es la única bobina, hay otros tipos. El intervalo de trenes. Durante las sesiones de estimulación se manejan una serie repetitiva de pulsos, por eso le llamamos EMTR, estimulación magnética transcranial repetitiva. En este intervalo, pues se pueden dar una serie de pulsos durante cierto tiempo y se pueden dejar pausas espaciadas y nuevamente se vuelven a repetir ciertos trenes. La duración de la sesión va a estar dada o va a estar determinada según los parámetros que se establecen. La frecuencia de los pulsos es otro parámetro importante, es decir, voy a utilizar frecuencias altas o voy a utilizar frecuencias bajas. La frecuencia alta o baja determina si excito la neurona o la inhibo. El número de pulsos por trenes, el número total de pulsos y el sitio de estimulación. Ojo, existen hoy en día protocolos establecidos para tratar distintas enfermedades neuropsiquiátricas,
pero si no conocemos, no hay que experimentar. No es que diga, ay, pues súbele aquí. Incluso va a pasar. Los pacientes dicen, ay, doctora, ya casi no siento la bobina. Pues claro, existe un proceso que se llama habituación. Se adaptan rápido al peso de la bobina y a la sensación. Y dicen, súbale más, doctora, súbale más. Porque el paciente tiene la idea de que mientras más lo siente, mucho mejor es el resultado y no es así. Entonces, estos parámetros no es una cuestión de súbele acá, le bajo acá, no. Por algo existe la investigación y por algo existen ya estos protocolos previamente bien establecidos. ¿Y cuáles son los tratamientos basados hoy en día en la evidencia? Les traigo chismes nuevos, recientes. El protocolo estándar que se aprobó por la FDA en el 2008 tiene como objetivo estimular la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Como comentaba Antonio, parte de los hallazgos que se han encontrado en la depresión es una hipoactividad, sobre todo a nivel del lado izquierdo. Por eso se explica que nosotros aumentando la excitabilidad podríamos mejorar también los síntomas de depresión. Se utilizan frecuencias altas, una frecuencia alta de 10 hercios con una intensidad del 120% del umbral, de mi umbral base. Cada paciente tiene un umbral único y específico, seguido de trenes. En estos 4 segundos damos 40 pulsos con un espacio de 26 segundos entre cada uno de los trenes, completando un total de 37 trenes. El número total de pulsos son de 3000 y el tiempo de la duración son de 37.5 minutos y se hace una sesión, por día durante los primeros 5 días de la semana, es decir, de lunes a viernes, descansando el fin de semana durante 6 semanas para completar 30 sesiones. Ese es el protocolo estándar, pero no es el único. Y ojo, no todos los pacientes van a responder al protocolo estándar. Hay otro protocolo más reciente en el 2018 que se le conoce, aunque se escriba teta, se pronuncia Z-Burst. Este tiene la principal característica y lo más innovador de este protocolo es que nosotros podemos dar más o menos la misma cantidad de pulsos en un menor tiempo. Este protocolo fue aprobado y lo grandioso de esto fue que nosotros podemos reducir el tiempo de 37.5 minutos a 3 minutos. Pero ahí les va. Fíjense bien, pongan mucha atención. Esto es lo más reciente que hay, lo que viene y lo que seguirá viniendo. Aquí tenemos estudios basados en la evidencia en el año del 2020 al 2024. Se hicieron en este estudio una investigación en donde participaron 21 pacientes con trastorno de depresión mayor. 19 tienen trastorno depresivo mayor y 2 de ellos tienen bipolaridad tipo 2. Lo que se hizo en este estudio es hacer múltiples sesiones diarias. ¿Cuántas sesiones se hicieron? 10 sesiones en un día, durante 5 días. ¿Cuántos pulsos se daban por cada una de las sesiones? 1800 pulsos en cada sesión. Cada sesión se espaciaba durante 1 hora, dando un total de pulsos de 90,000. ¿En qué zona? En la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Estos estudios se hicieron guiados también para dar una zona mucho más dirigida, guiados a través de resonancia magnética funcional. Lo que encontraron es que después de 5 días había una remisión de los síntomas de depresión entre el 70 al 80% de los pacientes. Es muy compleja la fisiopatología de la depresión, pero cada vez nos vamos acercando a tratamientos que tienen un mayor impacto y un mejor resultado. Y la pregunta es, pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo le hace? ¿Qué es lo que hace la estimulación por dentro? ¿Por qué es que pueden remitir los síntomas tan fuertemente, tan marcados? Bueno, sabemos entonces que este campo magnético tiende a producir la corriente eléctrica. Eso hace que se despolarice una zona muy focalizada del cerebro. Ojo, solamente alcanzamos a estimular la corteza cerebral. No alcanzamos a estimular estructuras subcorticales. ¿Cuánto de profundidad? Entre 2 a 3 centímetros. Y la especificidad anatómica pues va a depender mucho del tipo de bobina y la localización.
Algo que también quiero dejarles con esto es que veamos, la estimulación puede, tiene la capacidad de modular ciertas zonas muy específicas, ojo, pero también estimulamos otras zonas que a lo mejor yo no quiero estimular. ¿Por qué? Porque todo se comporta como una red. En este esquema lo que estamos viendo es la bobina a nivel de la corteza prefrontal. Vean cómo esta bobina tiene un aspecto de 8. La única zona que se estimula es la región central. Esta imagen representa justamente la zona de estimulación. Los colores que ven aquí, esto que están viendo aquí en rojo, es parte de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, que es la zona exactamente donde yo quiero estimular y estimulo. Pero también hay un color amarillo. El color amarillo también es otra zona de estimulación, menos intensa que el rojo, pero sigue siendo estimulación. Y la parte azul y verde, pues son zonas donde también estimulo de forma indirecta, pero con una menor intensidad. Aquí lo que vemos, por ejemplo, estos tres colores que vemos son distintas redes neuronales. Esta representa parte de la red atencional, esta representa parte de una red conocida como la red neuronal por defecto, y esta que estamos viendo aquí es la red donde se encuentra la parte somatosensorial y la parte muscular. Si yo pongo la bobina en una zona muy puntual, esto que estamos viendo aquí en rojo es la zona target, es decir, la zona donde yo quiero estimular, pero vean cómo también aquí hay rojo, que quiere decir que también estimulo la zona que se encuentra al lado. Igualmente aquí en esta imagen vemos que mi target es este, pero también alcanzo a estimular otras zonas. Esto es muy importante de entender porque no se trata de colocar la bobina, ay, pues ahí está. Ojo, la anatomía de cada paciente también es diferente y el ángulo de la bobina también determina el sitio de estimulación. Por eso es muy importante tener experiencia y conocimiento en cómo se pone, en dónde se pone, porque con un pequeño cambio de ángulo que haga, estoy estimulando una zona completamente diferente. ¿Cómo vamos de tiempos? Bien, bien, me avisan, me avisan. Bien, gracias. Ahora, ¿cuáles son los cambios más importantes? Bueno, pues hay cambios a nivel sináptico, dependiendo de la frecuencia. Frecuencias altas, ¿cuánto? En promedio, arriba o igual de 5 hercios, tienen la capacidad de generar la potenciación a largo plazo. En términos de neuroplasticidad, pues es prácticamente memoria y aprendizaje. Ustedes están haciendo con la estimulación magnética, generando nuevas memorias y nuevo aprendizaje en el cerebro. Funciona muy parecido. La potenciación a largo plazo es parte de la consolidación del aprendizaje y la memoria, que es lo que se hace. Por eso es que las sesiones tienen que ser rápidas, por eso es que las sesiones tienen que ser diarias, porque es como ir al gimnasio. A ver, si yo me quiero poner así y cargo 20 kilos un día, pues no me va a servir para nada. Al final de cuentas, necesito cierta cantidad de pulsos, cierto tiempo para poder generar estos cambios de neuroplasticidad. Por otro lado, nosotros podemos bajarle la intensidad a la actividad cortical utilizando frecuencias bajas a 1 hercio, en donde existe una depresión. El concepto de depresión que viene aquí no es la depresión de la enfermedad, se le conoce como depresión sináptica, que quiere decir que produzco el efecto contrario. Si tengo zonas que están mucho más activas, yo utilizando frecuencias bajas puedo disminuir la actividad en cierta zona. ¿Y cuál es el resultado final? ¿Creen que podamos cambiar el cerebro? Sí, sí se puede. Anatómicamente y funcionalmente sí se puede llegar a cambiar. Aquí lo que vemos en esta imagen representa a un paciente y todo lo que parte de la fisiopatología que comentábamos, en donde hay una baja plasticidad, hay una baja en la actividad de ciertos neurotransmisores y lo que estamos haciendo es generar estos cambios. Es decir, hay un aumento de las espinas dendríticas, hay un aumento de los botones sinápticos y hay un aumento en la cantidad de mielina y eso hace que el cerebro vaya aprendiendo. Y otro de los datos importantes en cuanto al mecanismo de acción, esta es parte de las teorías más importantes que explican por qué la estimulación funciona en pacientes con depresión. Como veíamos al principio, el factor BDNF, que es uno de los muchos factores neurotróficos que le dan protección y estabilidad a la neurona, pues se ha visto que hay dos causas importantes que lo disminuyen. El estrés, como les comentaba inicialmente, y ciertas mutaciones en genes
tienden a disminuir el factor BDNF. Esto lleva a cambios o una disminución en la neuroplasticidad, una disminución en la actividad de neuronas glutamatérgicas, una disminución en la transmisión sináptica y una degeneración neuronal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aumentando este factor BDNF, promoviendo la neurogénesis, en donde, aunque estemos estimulando la corteza cerebral, estos cambios se producen principalmente a nivel del hipocampo. Hay que recordar que el hipocampo tiene fuertes conexiones con la corteza cerebral, generando estos cambios de consolidación de la memoria. ¿Qué hace también? Da neuroprotección contra el estrés y la excitotoxicidad. ¿Y cuál es la eficacia? Fíjense bien en esto. ¿Qué tanto funciona la estimulación? Bueno, aquí en este estudio lo que hicieron fue hacer un análisis, le dieron estimulación magnética transcranial con el protocolo habitual en 155 pacientes que tienen depresión y utilizaron un grupo control de 146 pacientes. Estas gráficas representan la comparación, fíjense bien aquí, entre pacientes, fíjense bien, activos y pacientes sham. Los pacientes activos que estamos viendo aquí, los pacientes activos hacen referencia a los pacientes que recibieron la estimulación magnética y el grupo sham hace referencia a los pacientes que no recibieron la estimulación como tratamiento, sino como parte de un placebo. ¿Qué es lo que se dieron cuenta aquí? Los pacientes que recibieron la estimulación magnética transcranial los evaluaron a través de 3 escalas. La escala de Montgomery para depresión, la escala de Hamilton con 17 ítems y otra escala de Hamilton con 24 ítems. Lo que podemos ver aquí es que de mis pacientes que les dieron las sesiones de estimulación en las primeras 2 semanas, tuvieron una mejoría en sus síntomas. ¿Cuánto? El 8.4 presentó una mejoría desde el 50%. Más adelante, en la cuarta semana, aquí lo que vemos es que después de 4 semanas de tratamiento, el 18.1, que es el activo, el que sí recibió la estimulación magnética, mejoró. Y vean, a las 6 semanas no mejoraron todos, pero mejoró el 23.9% por ciento de los pacientes. Si vemos aquí, por ejemplo, en cuanto a la remisión de los síntomas, tomando la escala de Montgomery me dice, cuando tengo un puntaje menos de 10, puedo considerar como remisión. Vean aquí, igual como a las 2 semanas hay algunos pacientes que experimentan una remisión en los síntomas. ¿Cuántos? Del 3.9. En la cuarta semana de 7.1 y en la sexta semana del 14.2. Esto es con base en la escala de Montgomery, pero no me puedo basar en una escala. Vean aquí, por ejemplo, cómo igual, esto que estamos viendo aquí es la escala de Hamilton con 17 ítems y vean cómo se comporta muy parecido. En la segunda semana, los pacientes que recibieron la estimulación activa, vean aquí cómo aumenta, aumenta y aumenta. Se comportan igual. Aquí en cuanto a la remisión de los síntomas, con base en la escala de Hamilton, vean cómo a la sexta semana el 15.5% presentó una remisión. Pero digo, bueno, son 2 escalas, hagamos una tercera. La escala de Hamilton de 24 puntos, vean cómo se comporta exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sumo esta y esta, al final me da una respuesta clínica entre el 50 al 60%. Ojo, esto es con el protocolo convencional, no con el nuevo, que tiene la tasa de remisión del del 70 al 80%. La remisión en este estudio puede, si igualmente sumo estos valores, me va a dar una remisión del 33%. ¿Cuánto tiempo duran? 12 meses en promedio, que ese es el tiempo estimado que duran los efectos de la estimulación. Pero no es todo. La pregunta del millón siempre es, y la inquietud de los pacientes es, bueno, a ver, voy a invertir mucho tiempo, tengo que ir todos los días, voy a invertir dinero. A ver, ¿cuánto tiempo me va a durar los efectos de la estimulación? Tomando en cuenta que es un aprendizaje, pues los efectos pueden llegar a durar mínimo 6 meses, en un promedio máximo, entre comillas, 12 meses en 2/3 partes de los pacientes con depresión.
Y digo entre comillas, porque ¿de qué depende? De todas las variables. ¿El paciente tiene apoyo familiar o no lo tiene? ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Cuántas comorbilidades tiene? ¿Es una depresión muy intensa? ¿Es una depresión muy grave? ¿Está tomando medicamento? ¿Está tomando psicoterapia? ¿Está tomando algún otro tipo de tratamiento? De todo esto va a depender la durabilidad de los efectos de la estimulación. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí son algunos datos de pacientes que puede aumentar la durabilidad de la estimulación de sus efectos. Una es la gravedad. Ay, gracias, Rafa, gracias. A menor intensidad, mayor probabilidad de que duren los efectos. Ausencia de psicosis. Ojo con esto. La estimulación, hay pocos artículos reportados que pueden generar una psicosis o desencadenar una manía. Afortunadamente son los menos, pero está reportado. Este tratamiento se da principalmente para pacientes refractarios al tratamiento farmacológico y la psicoterapia convencional, aunque también ya se está explorando en pacientes que no han tomado alguna otra opción de medicamento. En ausencia de psicosis, no psicosis. Pacientes, por ejemplo, con resistencia, les va muy bien, dura un poco más y la terapia combinada, por poner algún ejemplo, con inhibidores de la recaptura de serotonina, pero puede ser también algún otro fármaco y también acompañado de la psicoterapia. ¿Y qué tan seguro es? Bastante seguro. De los efectos adversos más comunes que llegan a presentar es cefalea, mareo, que se presentan principalmente en los primeros 3 días. Puede haber un poco de dolor en la zona de la aplicación, sí, o una ligera molestia, y puede haber contracciones musculares. Hay que tomar en cuenta que este campo magnético atraviesa el cráneo y también ahí hay músculos. Entonces, el paciente, mientras está el taca-taca, el pájaro carpintero, como decimos, en una analogía, pues se siente el músculo como se contrae mientras se está dando el pulso. Efectos adversos raros, afortunadamente son muy raros. Yo no lo he visto en algún colega, tampoco me ha pasado afortunadamente, pero está reportada las convulsiones en el 0.01%. También puede desencadenar manía y síncope, que son de los efectos más raros. El que más le tememos son las convulsiones. De los pacientes que están reportados con convulsiones, una convulsión muy corta que se resuelve sin tratamiento farmacológico, se tiene que suspender la estimulación y hacer un electroencefalograma y seguimiento por parte de neurología. Y esta tabla que vemos aquí, pues son algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que se presente una convulsión. Aquí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, antecedente de convulsiones previas, vemos lesiones cerebrales. Si bien es cierto que la estimulación magnética transcranial se puede utilizar también en trastornos neurológicos, también es bien importante cuando un paciente tiene alguna lesión cerebral de cualquier tipo. Enfermedades también neuropsiquiátricas. El hecho de tener depresión, bipolaridad, consumo de alcohol también genera un aumento en el riesgo de convulsiones. La deprivación del sueño, el estrés, la ansiedad, afectaciones metabólicas en general. Fármacos, ojo, muchos fármacos tienen como efecto adverso convulsiones, algunos inmunosupresores, incluso algunos antibióticos y algunos medicamentos que damos usualmente para tratar los trastornos psiquiátricos. Vemos también en infecciones sistémicas, fiebre y, bueno, la parte de las convulsiones. Les digo, realmente son muchos los factores de riesgo que nos predisponen. Hay que dar un seguimiento estrecho al paciente, porque aunque el riesgo sea del 0.01%, si le voy sumando 1, 2, 3, 4, pues aumenta mucho más la probabilidad. Ahora, ¿en qué pacientes no se puede llevar a cabo la estimulación magnética? Hay contraindicaciones absolutas y relativas. Las principales contraindicaciones absolutas para hacer la estimulación magnética transcranial son cualquier implante metálico o electrónico intracraneal. ¿Qué es lo peor que me podría pasar si un paciente no me dice que tiene, por ejemplo, un clip de un aneurisma ferromagnético
se puede llegar a calentar el dispositivo interno que tiene el paciente y puede moverse. Sí, yo sé, es aterrador. Por eso es muy importante que todo esto esté guiado a través de un médico, hacer bien las historias clínicas, generar confianza en el paciente y que no diga, ay, pues no, no le digo, no pasa nada, ¿no? Es muy, muy importante llevar a cabo este seguimiento. Cualquier pieza de metal en la cabeza contraindica. Hay un margen de seguridad de 10 centímetros lejos de la bobina. Muchos pacientes pues tienen piezas de metal. Afortunadamente ya no, en odontología ya casi no se utiliza, pero todavía algunos siguen teniendo algunas piezas. Se puede hacer la estimulación sin ningún problema, aunque pues existe un poco el riesgo de que pueda llegar a moverse ligeramente la pieza, pero de ahí no pasa. Eso es como lo más seguro. En la cabeza sí, no, nada, nada, nada. Ojo, sé también una de las contraindicaciones importantes es la epilepsia. Es bien sabido que la estimulación magnética sirve también para algunos pacientes para tratar epilepsia. Ojo, existen más de 50 tipos de epilepsia, ¿ok? No es para todos. Ahí lo que es importante es que sobre todo si yo tengo un paciente que tiene epilepsia activa o antecedente de epilepsia pero no controlada, sí o sí se puede desencadenar una convulsión en el momento en el que se coloca la bobina cuando estoy estimulando a frecuencias altas. Para tratar depresión hay protocolos inhibitorios y hay protocolos excitatorios. Lo más habitual es utilizar protocolos excitatorios. Algunas otras contraindicaciones, les digo, realmente hay absolutas, hay relativas. También en el caso del embarazo, se han hecho estimulación magnética durante el embarazo de forma segura, pero es considerado una categoría B. ¿Qué quiere decir? Pues que no ponemos en riesgo ni a la mamá ni al bebé. Entonces todavía hay mucho que no sabemos con respecto a la estimulación, pero bueno, lo que sugiere la literatura es que se puede hacer, incluso en la lactancia se puede hacer, claro, siempre y cuando la bobina no se coloque cerca del vientre, pero no tiene por qué colocarse cerca del vientre. En algunos casos también se puede hacer la estimulación en niños, solo que ojo con el tema de los niños. Hoy en día, aunque la estimulación tenga más de 30 años, lo que es una realidad es que no hay una persona que tenga 30 años que en la infancia haya recibido sesiones de estimulación. Hay que tomar en cuenta la neuroplasticidad de los niños. No lo sabemos. Ha habido hallazgos muy interesantes en cuanto a lo que se ha visto de mejoría en los chiquitos que tienen algún trastorno y les han dado estimulación, pero tomen en cuenta el tamaño de la bobina. Ustedes saben que es un cráneo mucho más pequeño, van a estimular otras zonas y además pues no sabemos cuáles son los efectos que se puedan generar a largo plazo. Esto no quiere decir que sea bueno o que quiere decir que sea malo, pero realmente no lo conocemos todavía. Entonces, ¿qué se tienen que llevar a casa? Además de casi todo lo que vimos. Que la estimulación magnética transcranial es una opción de tratamiento, es segura, es efectivo. De lo que más se ha estudiado es en pacientes refractarios al tratamiento farmacológico junto con la psicoterapia, con tasas de respuesta en protocolos aprobados y utilizados entre el 50 al 60%, aunque ya saben que en lo nuevo hay una tasa de remisión muy alta. Su eficacia clínica está muy bien establecida, aunque, ojo, estos mecanismos es lo que sabemos, pero no los conocemos al 100%. No sabemos qué tantas proteínas se puedan activar o inhibir al momento de estar haciendo estimulación magnética, ni los efectos que se puedan generar en ciertas zonas. No lo conocemos al 100%. Hay que tenerle respeto y cuidado a la estimulación. La estimulación requiere un entrenamiento especializado, riguroso, no que vengan y me vendan un equipo y me den un curso y entonces la panacea. Curo a mi paciente. Eso no existe y eso no debe de ser así, ya que su aplicación segura y efectiva demanda dominio. Tengo que conocer ante el monstruo que me estoy enfrentando, como en el caso de la depresión, y no pensar que por unos toquecitos, una pequeña corriente inofensiva, pues no me va a hacer nada y pues le va a ayudar al paciente posiblemente como una cuestión experimental. Seamos serios al momento de tomar estas decisiones, al momento de hacer recomendaciones. Siempre los familiares o nos pasa que le hacemos más caso al vecino. Uy, ve, le fue muy bien. No sabemos ni quién es, ni qué hizo, ni qué especialidad tiene o si tiene alguna especialidad.
tengamos mucho cuidado con lo que se está generando hoy en día en cuanto a los equipos, en cuanto a las personas que parecen calificadas en el tema. Les digo, realmente, aunque sea un tratamiento muy noble y muy seguro, hay que tenerle mucho respeto. Y los pacientes ponen todo, todo en nuestras manos y no hay que perder esa confianza. Muchas gracias.